Durante mucho tiempo me obligué a guardar silencio. Callé por miedo, por vergüenza y también por respeto a una institución que, en teoría, debería representar a Dios en la tierra. Pero con los años, ese silencio se volvió una carga insoportable. Hoy tengo 68 años, y aunque el tiempo me ha robado muchas cosas, aún me queda la memoria, y con ella, la responsabilidad de contar lo que vi, lo que viví y lo que callé durante casi 3 décadas. No todos los sacerdotes son santos. Lo aprendí a fuerza, cuando apenas era un seminarista ingenuo que soñaba con servir a Dios. Hoy, entiendo que algunos usan la sotana como disfraz, que detrás de las paredes del seminario también habita la oscuridad. Esta no es una historia fácil de contar. No busco escándalo ni venganza. Solo necesito liberar lo que pesa sobre mi alma desde hace 28 años. Me llamo Gabriel Encinas, fui ordenado en 1992 y por muchos años serví con devoción en varias parroquias del interior de México. Pero antes de eso, pasé 6 años formándome en un seminario que con el tiempo entendí que no formaba santos, sino cómplices. Si estás viendo este video, te pido que te quedes hasta el final. Y si esta historia resuena contigo, no olvides darle me gusta y suscribirte, porque hay verdades que necesitan ser escuchadas. La primera vez que pisé el seminario San Jerónimo tenía apenas 17 años. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre me abrazaba con orgullo, y yo sentía que estaba entrando por las puertas del cielo. Olía a incienso, a libros antiguos y a silencio contenido. Nos recibieron con una misa solemne y luego con una charla fraternal del rector. El padre Anselmo, un hombre de sonrisa firme y mirada que no pestañeaba, nos dijo que habíamos sido escogidos, que estábamos ahí porque Dios nos llamaba a hacer luz en un mundo de tinieblas. Yo le creí, a todos le creímos. Durante las primeras semanas me sentí en paz. El ritmo era rígido, pero llevadero. Oraciones al amanecer, clases de teología, tareas comunitarias y largas horas de estudio bíblico. Me gustaba ese orden. Sentía que mi alma se afinaba como un instrumento sagrado. Los sacerdotes eran figuras distantes pero respetadas. Algunos eran afables, otros severos, pero todos, en apariencia, comprometidos con nuestra formación. Eso pensábamos. Fue en el segundo mes que conocí al padre Rubén. Era joven, no debía tener más de 35 años. Alto, de voz suave y maneras encantadoras. Se convirtió en nuestro confesor asignado. Muchos decían que era un hombre iluminado, con una visión espiritual profunda. Pero había algo en su manera de observarnos que me inquietaba. No sabría decir que tal vez era esa forma tan calculada de acercarse, de tocarte el hombro un segundo más de lo necesario. Al principio, lo ignoré. Una noche, luego de las completas, me pidió que me quedara para conversar. Dijo que había notado tristeza en mis oraciones, que quería ayudarme. Me sentí halagado. Pensé que era una muestra de cuidado pastoral. Me llevó a su oficina, me ofreció té y me habló de la pureza del alma, del sacrificio de la carne, de la necesidad de vencer los deseos. Yo asentía, confundido, pero tratando de mostrar madurez. Entonces puso su mano sobre la mía y sentí un escalofrío. Se la quité con respeto, pero no dije nada. Ese fue el inicio de muchas conversaciones extrañas. A veces eran charlas teológicas, otras sobre mi infancia, mis emociones, mis pecados más íntimos. Siempre acababan con una mano en mi rodilla o una mirada demasiado intensa. Empecé a inventar excusas para no verlo a solas, pero él insistía. Decía que Dios lo había enviado a mí, que necesitaba acompañarme espiritualmente. Yo dudaba, no quería pecar de desobediencia, pero algo dentro de mí gritaba que eso no estaba bien. Los otros seminaristas también hablaban de él, pero en voz baja. Nadie se atrevía a acusarlo abiertamente. Decían que era el favorito del rector, que si alguien se quejaba podía ser expulsado. Algunos incluso lo defendían. "Is solo", afectuoso, decían. Así es el padre Rubén. Yo empecé a sentirme atrapado, como si aquel lugar, que antes parecía sagrado, comenzara a cerrarse como una prisión. Empecé a tener pesadillas, y por primera vez, dudé de mi vocación. Si este testimonio está tocando algo en ti, te
te invito a que te suscribas al canal. Esta historia necesita llegar a quienes aún creen que todo lo que brilla bajo el techo de una iglesia es oro. Acompáñame en este relato, porque lo más difícil apenas estaba por comenzar. Con el paso de los meses, aprendí a sonreír mientras temblaba por dentro. Mantenía mis rutinas, participaba de las oraciones, estudiaba con dedicación y fingía no notar cuando el padre Rubén me observaba desde el fondo de la capilla. Era un juego silencioso, una cacería sin palabras, pero lo más perturbador fue darme cuenta de que no era el único. Había otros jóvenes que evitaban su mirada, que bajaban la cabeza cuando él se acercaba, que parecían cargados de un peso invisible. Nadie decía nada, pero todos sabíamos. Una noche, mientras limpiábamos el comedor, escuché a uno de mis compañeros, Esteban, llorando en la despensa. Me acerqué, le pregunté qué pasaba y lo vi quebrarse. Me confesó que el padre Rubén lo llamaba a su habitación para terapias espirituales, que lo obligaba a desnudarse para liberar cupaos, y que si se resistía lo amenazaba con expulsarlo del seminario por falta de obediencia. Sentí una rabia que no supe manejar, pero también sentí miedo. Why? Nadie le creía. ¿Qué nos esperaba? Intentamos hablar con uno de los sacerdotes mayores, el padre Genaro. Un hombre rígido pero aparentemente honesto. Esteban y yo pedimos una reunión y le contamos lo que estaba pasando. Al principio nos escuchó en silencio. Luego frunció el ceño, se levantó y dijo: no se atrevan a manchar la imagen de un siervo de Dios. A lo que ustedes están insinuando es grave y puede costarles la salida. Salimos de allí más asustados que al entrar. La pared era más alta de lo que pensábamos. Desde ese día, las cosas cambiaron. Ya no solo era el miedo al padre Rubén, era el miedo a todos. Los profesores nos miraban diferente. Nos llamaban menos a participar en las liturgias. Algunos compañeros nos evitaban. Esteban fue enviado temporalmente a otra sede del seminario, y yo fui castigado con trabajos forzados en la huerta durante varias semanas. Nadie lo decía, pero nos estaban silenciando, castigando por hablar, por ver. Una noche, Rubén se acercó a mí en los pasillos como si nada hubiera pasado. Me dijo: Gabriel, tú no entiendes la gracia que estás rechazando. Hay cosas que solo los elegidos pueden recibir sin náuseos. Le pedí que no me hablara más. Él me sonrió con esa calma venenosa que siempre lo caracterizó y respondió: entonces prepárate para vivir como los que se resisten a la voluntad de Dios. Esa frase quedó clavada en mi mente durante años. Pensé en abandonar el seminario, en volver a casa y decirle a mi madre que ya no quería ser sacerdote. Pero algo dentro de mí, una mezcla de fe y terquedad, me dijo que si me iba, él ganaría, que alguien tenía que quedarse y observar, ser testigo en recoger pruebas. Así que decidí quedarme. Cambié mi estrategia en fingir obediencia. Guardé silencio, pero no dejé de anotar, de registrar, de memorizar. Si algún día llegaba el momento de hablar, no me faltaría la verdad. Pasaron los años y con ellos aprendí a moverme entre sombras. Volví invisible. Nadie más me llamaba a las habitaciones, ni me asignaban tareas privilegiadas. Me limitaba a estudiar, a rezar en los horarios obligatorios y a fingir que nada me afectaba. Mientras tanto, fui construyendo un pequeño archivo. Usaba una libreta escondida detrás de una piedra suelta en el muro del huerto. Allí anotaba todo lo que veía: nombres, fechas, actitudes, palabras clave, detalles de comportamiento. No tenía pruebas físicas, pero mi memoria era un arma que se estaba afilando con paciencia. A veces me preguntaba si todo era en vano en sí. De verdad podría hacer algo con todo eso. Pero entonces recordaba los ojos de Esteban antes de ser transferido, la mirada rota de otros compañeros, el silencio resignado con el que algunos aceptaban lo inaceptable. No quería ser uno más de los que sabían y callaban. Tal vez no podría cambiar el mundo, pero sí podía evitar convertirme en cómplice. Esa idea me sostenía cuando sentía que todo era inútil. En 1991, en mi último año de formación, llegó una visita inesperada al seminario a un obispo auxiliar enviado por la diócesis para evaluar la calidad espiritual de la institución. Un revuelo. Todos querían impresionar. El rector, el padre Anselmo, nos ordenó comportarnos como santos, hablar poco y sonreír mucho. Era evidente que querían maquillar cualquier indicio de desorden. Yo vi en eso una pequeña ventana. Tal vez, por primera vez, alguien de fuera vería lo que había dentro. Durante la misa que presidió el obispo,
Observé cómo Rubén actuaba con una devoción. Casi se arrodillaba con exageración, recitaba las oraciones con una voz dulce y quebrada, e incluso se ofreció a confesar a los seminaristas frente al invitado. Era una farsa y aún así todos parecían convencidos de su santidad. Incluso el obispo, que al final del día elogió públicamente su trabajo pastoral. Sentí que todo mi esfuerzo estaba por derrumbarse en un mar de hipocresía, pero esa misma noche, una casualidad cambió el rumbo de todo. Mientras limpiaba los bancos de la capilla, encontré una nota escrita a mano, arrugada entre los cojines. No tenía destinatario ni firma. Decía simplemente, no puedo más. Si confesar es exponer mi alma a su mirada, prefiero arder en silencio. Me toca, me obliga y luego me llama impuro. Era la voz de otro seminarista, otra víctima. Esa nota se convirtió en mi prueba. La guardé con cuidado, la escondí entre las páginas de un libro de latín que nadie tocaba. Por primera vez, tenía algo que no era solo recuerdo. Era un testimonio. Clamorana. A partir de entonces comencé a buscar más, a observar con más precisión. Empas anoter patronis, a identificar momentos clave, a distinguir las máscaras que caían. Cuando no había testigos, la farsa era grande, pero las grietas empezaban a ser visibles. La ordenación llegó en medio de una ceremonia solemne, con cantos gregorianos y lágrimas de familiares que creían estar presenciando un milagro. Yo también lloré, no por emoción, sino por miedo. ¿Me estaba convirtiendo en sacerdote? Sí, pero cargando dentro un secreto que pesaba más que la cruz que me colgaron en el pecho. A partir de ese día, me enviaron a una pequeña parroquia en Zacatecas. Era un lugar tranquilo, alejado de la ciudad. Y pensé que allí, al fin, podría comenzar de nuevo. Pero no se puede servir al altar con el alma en ruinas. En mi primera homilía, temblaba. No por nervios, sino porque sabía que todo lo que iba a decir tenía que sonar verdadero, aunque por dentro me sintiera vacío. Hablé del perdón, de la esperanza, del amor de Dios. La gente me miraba con ternura, como si vieran a un hombre puro. Y eso me rompía por dentro. Yo sabía lo que había detrás del telón. Sabía lo que se escondía en los pasillos del seminario. Y sabía que seguía allí, impune, predicando, confesando, tocando. Intenté dejar todo atrás. Pensé que con oración y servicio podría curar lo que vi, olvidar lo que viví. Pero no funcionó. Cada vez que un niño se me acercaba, sentía un escalofrío. No por el niño, sino por él. Recuerdo de los que fueron usados en nombre de Dios. Cada vez que escuchaba a alguien hablar maravillas del padre Rubén en algún boletín eclesiástico, me hervía la sangre. Estaba vivo, activo, incluso promovido. La iglesia no solo lo protegía, lo premiaba. Pasaron 5 años y con ellos las cartas, porque sí, comencé a recibir cartas anónimas de otros exseminaristas. Algunos me recordaban, a otros no, pero todos compartían lo mismo: a miedo, trauma, impotencia. Alguien les había dicho que yo podía entenderlos, aunque yo también había visto, que no los llamaría locos ni exagerados. Era como si el dolor que había intentado enterrarme estuviera llamando de vuelta. No era el único, y eso lo cambiaba todo. Decidí recopilar esas cartas. Las guardé, las clasifiqué y me comuniqué con algunos de los remitentes. Unos no querían hablar, otros sí, pero con condiciones. Tenían familia, trabajos, vidas que proteger. Uno de ellos, Tomás, me dijo algo que no he olvidado: no quiero justicia, Gabriel. Solo quiero que alguien nos crea, y eso me empujó a tomar una decisión. No podía seguir siendo un sacerdote que predica paz mientras carga silencio. Empecé a redactar un informe, con fechas, nombres, incidentes. Incluí las cartas. La nota que encontré, mis reyes, era una carpeta discreta, sencilla, pero con el peso de 20 años de pecado institucional. Me dije que si algo me pasaba, al menos alguien podría encontrarla. La guardé en un lugar seguro, lejos del templo, lejos de los muros eclesiásticos. Y entonces comencé a planear mi siguiente paso. Ya no bastaba con recordar. Había que hablar. En 2002, luego de una misa de domingo, recibí una visita inesperada. Era una mujer de unos 50 años, con rostro cansado y mirada firme. Se presentó como hermana de un exseminarista llamado Alonso. Me entregó un sobre. Me pidió que lo leyera con calma. Y antes de irse me dijo: a mi hermano no sobrevivió, pero dejó escrito lo que no pudo decir en voz alta. Tal vez usted sabrá qué hacer con esto. Esa noche, en la soledad del despacho parroquial,
Abrí el sobre y sentí que el mundo se me partía en dos. Era una carta extensa escrita a mano, con tachaduras nerviosas y frases quebradas. Alonso contaba cómo el padre Rubén lo había manipulado durante años, cómo lo convenció de que ciertos actos eran sacrificios de obediencia, pruebas de humildad ante Dios, en cómo, tras salir del seminario, cayó en una profunda depresión y terminó hospitalizado por intentos de suicidio. Y la carta, manchada en algunas partes por lágrimas que dejaron surcos en el papel, terminaba con una frase que me desgarró: si este infierno me lleva antes de que pueda hablar, que alguien hable por mí. No dormí esa noche ni la siguiente. Empecé a leer de nuevo cada carta que había recibido, cada nota que había guardado, y comprendí que había llegado el momento. Ya no era solo mi conciencia la que estaba en juego. Había vidas truncadas, heridas abiertas, aumajús, quebradaus. La iglesia no podía seguir protegiendo a los depredadores con túnica. Decidí entonces contactar a una periodista que había conocido en una misa por los desaparecidos en Jalisco. Su nombre era Miriam Cordero. Sabía que ella no temía los temas difíciles. Le escribí con cautela. No mencioné nombres al principio. Solo le dije que tenía información que podría interesarle. Accedió a verme. Nos reunimos en una cafetería discreta en Guadalajara. Le llevé una copia de las cartas, mi informe y la carta de Alonso. Miriam los leyó en silencio, no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo: esto es más grande de lo que imaginaba y más común de lo que la gente cree. Estoy contigo, Anne, pero tienes que estar preparado para las consecuencias. Lo estuve, al menos eso creí. Durante los meses siguientes trabajamos en silencio. Miriam entrevistó a otros exseminaristas, recolectó más testimonios, contactó discretamente a algunos miembros de la diócesis. Muchos no quisieron hablar. Say y otros confesaron en voz baja, pero se negaron a aparecer públicamente. El miedo era profundo, pero ya no estaba solo. En eso marcó la diferencia. Entre todos, tejimos una red de memoria. Y la red comenzó a tensarse. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Llamadas sin voz, en cartas sin firma. Personas que antes me saludaban con cariño comenzaron a evitarme. El párroco de mi zona pidió que me tomara un tiempo sabático, alegando estrés emocional. Miriam también fue seguida un par de veces, pero seguimos, porque sabíamos que cada obstáculo era señal de que nos acercábamos a algo importante, a una verdad que la institución temía más que al mismo escándalo. Si tú también crees que hay verdades que no deben enterrarse, suscríbete ahora mismo y comparte este video, porque mientras más ojos vean, menos podrá ocultarse, y mientras más voces se unan, menos podrán callarnos. El reportaje salió publicado un lunes por la mañana en la edición digital del periódico más leído del estado. En el título era Directo a los silencios del seminario, abusos bajo el hábito. Miriam había hecho un trabajo impecable. Cuidó cada palabra, protegió los nombres de los más vulnerables y documentó cada dato con precisión. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, comenzaron a circular los enlaces, las capturas, los comentarios indignados, pero también llegaron los ataques. Desde el primer párrafo, mi nombre aparecía como uno de los principales testigos. Ya no había vuelta atrás. Fui llamado por el obispo auxiliar de la diócesis. La reunión fue breve y cargada de tensión. Me pidió explicaciones. Me acusó de dañar el cuerpo de Cristo con mis palabras, y me sugirió que me retractara públicamente para evitar mayores daños a la fe del pueblo. Le respondí que no me retractaría, que el daño lo habían causado quienes callaron durante décadas, no quienes decidimos hablar. Me miró con desprecio y, sin más, me suspendió de mis funciones como sacerdote. No hubo juicio. No, hubo defensa and solo exilio. Fueron días difíciles. Amigos me dieron la espalda. Algunos fieles que me seguían desde Zacatecas me escribieron mensajes llenos de decepción. Otros, sin embargo, comenzaron a contarme sus propias historias. Relatos de abuso, de manipulación, de fe cabra. Entendí que lo que habíamos destapado no era un caso aislado. Era una herida profunda en la carne de la iglesia. Y lo más doloroso, una herida que muchos preferían ignorar para no enfrentar su podredumbre. Miriam no detuvo. A los pocos días publicó una segunda parte del reportaje.
centrada en los mecanismos de encubrimiento dentro del seminario. Detalló cómo algunos sacerdotes eran transferidos discretamente de parroquia en parroquia para silenciar las denuncias. Mencionó documentos internos filtrados que confirmaban el conocimiento previo de las autoridades. El escándalo estalló a nivel nacional. Programas de televisión, radios y redes sociales comenzaron a hablar del tema. Por fin, las víctimas tenían eco en uno de los momentos más significativos. Fue recibir una carta del Vaticano, no de una sanción como esperaba, sino de una comisión interna que pedía reunirse conmigo. Accept. Viajé a la Ciudad de México y me encontré con 2 sacerdotes enviados desde Roma. Escucharon mi testimonio durante más de 3 horas. Tomaron notas en mí, agradecieron y luego me advirtieron: habrá resistencia. Algunos verán esto como una traición, pero el Papa está al tanto, y esto debe investigarse. Salí de esa reunión con el corazón dividido. Por un lado, me sentía aliviado. Por otro, sabía que aún había mucho por hacer. Rubén seguía libre, los seminaristas que lo protegían también, y la estructura que lo blindaba continuaba de pie. Pero al menos ya no era una voz solitaria gritando en la oscuridad. Ahora éramos muchos, y estábamos decididos a que esta historia no se repitiera jamás. A los pocos meses de la publicación del reportaje, comenzaron las investigaciones oficiales, pero no fueron lideradas por la diócesis, sino por una comisión independiente compuesta por laicos, psicólogos y exmiembros del clero. Fue un paso histórico. Finalmente, se escuchaban voces que por décadas habían sido enterradas bajo rezos forzados. Fui llamado a declarar ante la comisión. Llevé todo a mi carpeta con los registros, las cartas, la nota anónima del cojín de la capilla y la última carta de Alonso. Esa audiencia fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Volver a narrar con detalle cada escena, cada mirada, cada manipulación fue como desgarrarme de nuevo, pero también fue liberador. Ya no era solo yo hablando frente al espejo del pasado. Ahora era yo, delante de personas que querían saber, que querían actuar. Al finalizar mi testimonio, una de las integrantes de la comisión, una mujer mayor, me tomó de la mano y me dijo: gracias, Padre Gabriel. Usted no solo está hablando por usted, está hablando por cientos que no pueden hacerlo. Y entonces supe que todo había valido la pena. Padre Rubén fue suspendido temporalmente de sus funciones mientras se evaluaba su conducta, pero su defensa fue feroz. Contrató abogados, emitió comunicados donde se declaraba víctima de una campaña difamatoria. Incluso logró que algunos fieles de su parroquia organizaran marchas en su apoyo. Era doloroso ver cómo la mentira, cuando se disfraza de carisma, puede arrastrar a muchos al abismo de la negación. Pero también empezaron a aparecer nuevos testimonios. Víctimas que, al ver que alguien había hablado, se animaron a hablar también. Un joven llamado Isaías, que jamás había sido seminarista, pero sí monaguillo en la parroquia de Rubén. Rompió el silencio después de 15 años. Su testimonio fue devastador. Contó cómo fue manipulado desde los 12 años, cómo Rubén lo convenció de que lo que hacían era parte de un misterio divino, y cómo luego fue abandonado a su suerte cuando su familia lo confrontó. Isaías intentó quitarse la vida 2 veces. Hoy tiene 30 años y sigue en terapia. Su voz fue clave para que la investigación tomara otro rumbo. En una audiencia pública, Rubén fue confrontado con las evidencias. Por primera vez, lo vi sin su sotana, vestía de civil, con el rostro demacrado, pero aún con esa sonrisa falsa que tanto conocía. Cuando le preguntaron si reconocía a alguna de las víctimas, dijo que no recordaba, que eran exageraciones, malas interpretaciones del afecto pastoral, sentir rabia y también tristeza, porque hasta el último segundo ese hombre seguía manipulando la verdad. La iglesia, presionada por la opinión pública y los medios, se vio obligada a tomar decisiones. El rector del seminario fue retirado de su cargo, y varios otros fueron reasignados o suspendidos. No todos, pero muchos. La estructura se resquebrajaba, y aunque Rubén aún no había sido expulsado, ya no era intocable. La impunidad empezaba a resquebrajarse. Las grietas de verdad se convertían en ventanas por donde entraba la luz. En los meses siguientes, dediqué mi tiempo a acompañar a otras víctimas. Ya no era sacerdote activo, pero aún tenía algo que ofrecer. Escucha, comprensión,
presencia. Comenzamos a reunirnos en casas, en patios, en pequeñas salas prestadas por comunidades valientes que nos abrían la puerta. Algunos de esos hombres no se miraban a los ojos al llegar. Venían con la culpa incrustada en la piel, como si lo ocurrido hubiese sido su culpa. Pero, al hablar, al escuchar que otros habían vivido lo mismo, algo se rompía por dentro. Why empezaba a sanar Anne. No todos querían justicia legal, algunos solo querían ser escuchados. Otros necesitaban cerrar una etapa, y había quienes, como yo, no podían seguir adelante sin nombrar lo que se les robó. Recuerdo especialmente a Elías, un hombre de voz temblorosa que, con más de 40 años, aún no podía entrar en una iglesia sin sentirse sucio. Me enseñaron que Dios me miraba con asco después de lo que pasó, y yo lo creí durante 20 años, de Joandaya, con lágrimas en los ojos. Su historia me desgarró porque era la mía, porque era la de todos. Mientras tanto, Miriam y su equipo preparaban un documental. No era sensacionalista, era humano, íntimo, en profundo. Entrevistaron a víctimas, expertos, teólogos y hasta exsacerdotes que habían dejado el ministerio por no soportar la complicidad institucional. El documental se tituló El silencio bajo la túnica. Se estrenó en un festival local y, para sorpresa de todos, fue premiado. La crítica lo elogió por su sensibilidad y su valentía, pero lo más importante fue que rompió el muro del miedo en muchas otras personas que aún callaban. Después del estreno, recibí un mensaje inesperado. Era del padre Genaro, aquel sacerdote que años atrás me había desoído cuando intenté denunciar. Me pedía verme. Acepté, con cautela. Nos encontramos en una plaza Bayo an Arbol. Ya estaba Mayo Ere, encorvado. Con la mirada cansada me pidió perdón. Dijo que había tenido miedo, que sabía que algo pasaba, pero que no supo enfrentarlo. Confesó que desde que vio el documental no dormía en paz. No sé si lo perdoné del todo, pero su gesto fue un alivio. Rubén fue finalmente destituido. No excomulgado, no encarcelado, pero sí apartado del ministerio. Fue enviado a un retiro permanente en una casa de reposo lejos de la ciudad. Nunca reconoció sus crímenes. Nunca pidió perdón. Pero, al menos, ya no podía dañar a nadie más. Para muchos no era suficiente, pero para quienes vivieron bajo su sombra fue una pequeña victoria. La primera grieta real en una muralla de décadas. Con el tiempo, la narrativa comenzó a cambiar. Ya no éramos rebeldes ni traidores de la fe. Poco a poco, la sociedad, incluso dentro de la iglesia, empezó a comprender que lo que hicimos fue un acto de amor por la verdad. Fui invitado a dar charlas en universidades, seminarios renovados y hasta en comunidades religiosas que buscaban reformarse desde adentro. A pesar del dolor acumulado, cada palabra que compartía llevaba también una semilla de esperanza. Había quienes escuchaban, había quienes querían construir algo distinto. Una tarde, en uno de esos encuentros, un joven seminarista se me acercó al final de la charla. Tendría unos 20 años, rostro limpio, mirada sincera. Me dijo: Padre Gabriel, gracias por no rendirse. Yo estaba por abandonar todo porque temía que el sacerdocio estuviera podrido por dentro. Pero ahora sé que se puede vivir con integridad, con verdad. Ese momento valió más que cualquier premio, más que cualquier titular, Anne, porque entendí que nuestras cicatrices, si se exponen con humildad, pueden convertirse en faros. A pesar de los años, no volví al ministerio. Mi alma ya no podía repetir ciertas liturgias sin recordar lo que viví, pero seguí sirviendo desde otro lugar. Abrí un pequeño centro de escucha espiritual para personas que salieron dañadas de contextos religiosos. Allí no hay altares ni crucifijos, solo sillas sencillas, silencio, café caliente y un oído disponible. Muchos de los que llegan no buscan a Dios, al menos no al principio. Buscan sobrevivir, buscan respirar sin culpa, y yo los entiendo. Recibí cartas de otros sacerdotes que aún ejercen, pero que en el anonimato me dijeron: gracias por hacer lo que nosotros no nos atrevimos a hacer. Algunos me contaron que, tras el escándalo, se iniciaron reformas internas en varios seminarios, que hubo cambios en protocolos, evaluaciones psicológicas más estrictas, formación en límites y afectividad, ¿no? Todo cambio. Pero algo comenzó a moverse a veces. Una grieta basta para que entre la luz. Nunca quise convertirme en un símbolo, solo quise ser fiel a lo que vi, a lo que viví y a las almas que el silencio sepultó. Hoy, cada vez que leo una carta nueva, cada vez que alguien se atreve a nombrar su dolor, confirmo que romper el silencio fue la única decisión posible. No sé si logré justicia, pero al menos
Logré no convertirme en cómplice. Aún guardo la libreta que escondí en el muro del huerto. Las hojas están amarillas, algunas casi deshechas. Pero cada palabra allí escrita es un testimonio contra el olvido. No es un libro sagrado. Pero es más honesto que muchas homilías que escuché en mi juventud. A veces la releo, no para revivir el horror, sino para recordar por qué luché. Y cuando camino por las calles del pueblo donde ahora vivo, algunas personas me saludan con respeto, a otras me evitan, pero ya no me duele, porque entendí que la verdad tiene un precio. Y yo estoy dispuesto a seguir pagándolo, si eso evita que otros vivan en la oscuridad donde yo estuve tantos años. Han pasado más de 15 años desde que decidí hablar. A veces me siento cansado, con la espalda encorvada por el peso de tantas memorias, pero cada vez que cierro los ojos y veo los rostros de aquellos jóvenes, de los que callaron y de los que se perdieron en el silencio, sé que volvería a hacerlo todo otra vez. No cambiaría una sola palabra de lo que dije, aunque eso me haya costado el púlpito, la comodidad y parte de mi paz. Anne. Sueño con el padre Rubén, no como pesadilla, sino como símbolo. En mis sueños no siempre tiene su rostro Anne. A veces es otro, porque entendí que no se trata de una sola persona. Es un sistema, una estructura, una cultura de poder que permite que el mal se esconda detrás de lo sagrado. Combatir eso es más difícil que señalar a un culpable, pero también es más necesario, porque si no se sana la raíz, el fruto volverá a podrirse. Hace poco recibí una carta firmada por Esteban, mi compañero del... Había escuchado mi historia en una radio comunitaria. Me decía que se había sentido menos solo, menos loco, que después de tantos años había podido contarle a su esposa lo que vivió. Le temblaban las manos, decía, pero no el alma, porque ahora sabía que lo que le hicieron no era culpa suya. Lloré al leerlo, porque su sanación también era la mía. Cada historia contada abre la posibilidad de otra. Por eso sigo hablando, no porque no me duela, sino porque hay algo más fuerte que el dolor. La verdad. A veces me invitan a colegios, a grupos juveniles y me piden que les hable de fe. Y yo les hablo de la fe que resiste cuando todo se cae, de la fe que no teme al fuego, porque sabe que no se forja en templos, sino en el corazón que se niega a callar. Muchos me preguntan si todavía creo en Dios, y yo siempre respondo lo mismo. Sí, pero no en el Dios que se usa como excusa para dominar. Creo en el Dios que llora con las víctimas, que se hace presente en los que denuncian, en los que se levantan, en los que reconstruyen lo que otros destruyeron. Ese es el Dios que nunca me abandonó, incluso cuando fui expulsado por aquellos que decían representarlo. Hoy, al mirar atrás, no siento orgullo ni rencor, siento responsabilidad, porque las historias que no se cuentan se pudren en el alma. Y yo elegí abrir esa herida para que otros supieran que no están solos, que hay salida, que hay voz, y que incluso dentro de los muros más oscuros todavía puede encenderse una chispa de luz. Esa chispa no soy yo, somos todos los que decidimos no callar más. Y si tú llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra con el corazón abierto, entonces te invito a unirte a esta cadena de verdad. Suscríbete al canal, comparte este testimonio y deja tu comentario si esta historia te tocó de alguna manera. Por chantos, incluso desde la distancia, podemos convertir el silencio en semilla y la memoria en